Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. ¿Cómo le va con el recalentado en su casita? ¿Cómo les está yendo con las fiestas decembrinas, con esta Navidad en la que, bueno, hemos amanecido con diversas noticias muy importantes? Una de ellas es precisamente cómo va a quedar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. La Cámara Baja de Estados Unidos ya lo aprobó y ahora solo falta la ratificación en el Senado de aquel país. En donde ya está totalmente aprobado, pues es aquí en México, con los legisladores mexicanos y por supuesto la delegación que estuvo negociando de Cancillería precisamente este tema, pues ya lo tiene como relevante. Hay un juicio político contra Trump y justo en este contexto pues está registrándose esta entrada que podría ser por ahí de enero, febrero, cuando ya sea aprobado el TEMEC en Estados Unidos, en el Senado. Pero pues en este sentido vamos a hacer este análisis esta mañana de cuál es el impacto laboral que tiene este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, sobre todo qué es lo que nos espera como trabajadores mexicanos cuando ya entre en vigor este tratado. Hay que comentar rápidamente que los estadounidenses proponen, tan solo por poner un ejemplo, en la industria automotriz, que cuando haya países como México que también produce vehículos, pues el salario mínimo sea de $16, pero bueno, aquí ya sabemos, se acaba de incrementar apenas en un récord histórico el salario mínimo. Y bueno, para hablar de todo esto esta mañana, les presento a la maestra Carmen Ponce Meléndez. Ella es economista por el Instituto Politécnico Nacional. Muy buenos días, maestra, qué gusto. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. También presentamos a Saúl Escobar, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Mariana, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, maestra. Gracias. Pues qué bueno que están aquí. Muchas gracias. Pues para platicar de este tema, entonces, ¿cómo podríamos definir ya el tratado comercial? ¿Cómo va a quedar el aspecto laboral? Preparamos un gráfico también para ver en términos generales cuáles serían los principales acuerdos que ya fueron puestos sobre la mesa de negociación. En este sentido, pues tenemos algunas imágenes relacionadas con este tratado. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Hay un aumento del porcentaje del contenido regional en la industria automotriz. Maestra, ¿de cuánto es este aumento? 70%. Sí, en el caso de las mayores reglas para ciertos componentes manufacturados que se han hecho en zonas de altos salarios, se está poniendo el tope de el mínimo de $16 el salario. Yo no sé si me puede extender ahí. Con el aumento que para nosotros fue histórico del 20%, el mayor en 40 años, el salario de México queda en $6, considerando el dólar a 20 pesos, y en $8 en la zona de la frontera norte, considerando el dólar de 20 pesos también, digo de 20 pesos dólar. 6 y $8 es la mitad de $16. Nada más para dar un ejemplo. Vamos a continuar analizando el gráfico y regresamos, por supuesto, con el tema laboral. Mayor protección a la propiedad intelectual, el combate a la corrupción y a los sobornos, y unas nuevas reglas para el comercio electrónico. Así que pues ahí tiene prácticamente lo que ya está acordado y lo que ya está puesto sobre la mesa, y falta explicar a la población mexicana qué va a ocurrir con el salario, qué va a ocurrir con las condiciones laborales de trabajo, cómo quedan aquellos famosos contratos colectivos de trabajo y sobre todo nuestras garantías que a lo largo de décadas pues fueron ganadas. Saúl Escobar. Bueno, este tratado ha tenido una historia muy larga y muy azarosa y muy complicada, porque con el cambio de gobierno en Estados Unidos, con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, cambiaron las políticas de aquel país y por lo tanto la primera cosa o de las primeras cosas que hizo Trump fue proponer la revisión del viejo NAFTA, del viejo Tratado de Libre Comercio del CAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y esa revisión llevó a un nuevo texto que se firmó en noviembre de 2018, justo en el cambio de gobierno en México. Y ese nuevo tratado traía un capítulo laboral destinado específicamente a México. Y en ese capítulo laboral destinado a México lo que se decía era que México tenía que cambiar su legislación y tenía que combatir los contratos de protección y tenía que combatir los sindicatos fantasmas
y los contratos colectivos simulados, porque eso estaba dañando las condiciones comerciales entre los tres países, porque México estaba aprovechando esta simulación, estos falsos sindicatos y estos falsos contratos para bajar los salarios y atraer compañías extranjeras a México, particularmente de Estados Unidos y Canadá. Entonces, México acepta, firma esta nueva revisión con este nuevo capítulo laboral, se cambia la Ley Federal del Trabajo, que ya de alguna manera estaba avisada por la reforma constitucional que se había dado antes, también por razones comerciales bajo el gobierno de Peña, y entonces las negociaciones prosiguen, pero una parte de la clase política de Estados Unidos, en particular el Partido Demócrata, no queda conforme con este capítulo laboral y propone, después de casi un año de negociaciones, un agregado que se llama Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá. Y en ese protocolo modificatorio que se firma un año después, o sea, hace 15 días, 3 semanas, que consta de 37 páginas, hay cláusulas que se refieren a una implementación más severa de las partes laborales y de medio ambiente, de tal manera que el tratado, como se dice comúnmente, tenga dientes, tenga posibilidades de que lo que está escrito realmente se cumpla. Claro. Y como parte de este acuerdo modificatorio, de este protocolo modificatorio, en la parte laboral se hace hincapié en la necesidad de que los derechos laborales, sobre todo la libre asociación, es decir, la libertad sindical y la contratación colectiva realmente se cumplan. Y vienen una serie de medidas que tratan de hacer que esta libre sindicalización y esta contratación colectiva legítima realmente se cumplan con, por ejemplo, una creación de una comisión, de un panel de expertos para discutir estas violaciones que puedan ser denunciadas. Bueno, sin duda. Entonces ahí tenemos ese protocolo modificatorio, hay que revisar, son 37 páginas, como comentas, con estas cláusulas, en donde sí va a quedar entonces, en primer lugar podríamos enumerar ya la libertad sindical, garantizado. Y la contratación colectiva. Y la contratación colectiva. Y el voto eso no libre se y secreto. modifica. Para la elección de los dirigentes de cada sindicato. Exacto, que es algo muy importante. Entonces eso queda salvaguardado. Bueno, queda bajo vigilancia. Bajo vigilancia. De los tres países. Sí. Y además, en ese adendum del que habla el maestro Escobar, se especifica que hay reglas que solamente son aplicables para México y Estados Unidos. O sea, es evidente que está dirigido pues al caso de México, porque hay la perspicacia, sobre todo de los sindicatos de Estados Unidos, de que aunque se logró una reforma laboral espléndida, esto no vaya a quedar en un cajón archivado y se convierta en letra muerta, sino que sea efectivo. Y lo ha dicho abiertamente la dirigente de la Cámara de Representantes demócrata, Nancy Pelosi, que ellos lo que quieren, la exigencia es que se cumpla esa reforma laboral y que México abata esos salarios bajos, que esa competencia desleal que representan esos salarios bajos para el Tratado de Libre Comercio desaparezcan. Es decir, que vaya aumentando gradualmente el salario y la asimetría salarial entre México y esos países cada vez sea menor. Por eso, la parte laboral ya no es un acuerdo paralelo como en el caso del NAFTA, sino es una parte integral del acuerdo. Que por cierto, en la cuestión esta de la propiedad intelectual hay una cuestión muy importante para México, que es la industria farmacéutica, donde hay más posibilidades de producir genéricos más pronto, y esto pues representa un beneficio importante para el ingreso, porque sabemos que el precio de las
medicamentos es muy alto y si queda protegido muchos años esta propiedad intelectual, no se pueden producir genéricos. Entonces, de alguna manera eso también repercute en el salario de los y las trabajadoras de México. Sí. El reto importante, desde mi particular punto de vista, es para los empresarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender a tener empresas con controles ambientales, que no los tienen. Tienen que aprender a producir bajo esos controles ambientales. Y lo más importante, aprender a tener una tasa de acumulación o de ganancia sin que descanse en las espaldas exclusivamente de los y las trabajadoras, respetando sus derechos laborales. Muy importante ese aspecto, y con esta reflexión, maestra, vamos a hacer esta primera pausa. Así que bueno, les recuerdo a ustedes nada más que la retransmisión de este programa es hoy a las 5 de la tarde. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto. El tema en la mesa, el impacto laboral del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. ¿De qué modo nos va a afectar a los mexicanos? ¿Este tratado nos va a beneficiar? También, ¿de qué modo? Y hay que comentar algo muy importante. En cada estado de la Unión Americana existe un tope salarial, un nivel salarial distinto. Allá también, tanto en Estados Unidos como en Canadá, también tienen la modalidad de pagar por hora. Y aquí en México, pues apenas recientemente se subió 20% el salario mínimo en un récord histórico que, bueno, ya fue anunciado por el gobierno. Cada estado de la Unión Americana, Saúl, tiene su propio salario en Estados Unidos. ¿Hay, digamos, que legislaciones compatibles entre los tres países? Sí, hay un salario mínimo, que no es un salario mínimo igual para todos los estados de la Unión Americana, porque las legislaturas de los estados tienen la capacidad de legislar sobre salarios mínimos. De tal manera que la situación es distinta en cada estado, aunque también hay un salario mínimo federal, pero solo para los empleados federales. Entonces es más complicada la reglamentación, pero eso no tiene mucho que ver con el Tratado de Libre Comercio, porque el Tratado de Libre Comercio lo que hace es poner una serie de reglas de vigilancia de las condiciones laborales, hay que decirlo, en los tres países, no solo en México, aunque la atención de Estados Unidos y Canadá está principalmente en México, porque es en México donde las condiciones laborales, se supone, están más deterioradas que en Estados Unidos y Canadá, por lo menos desde el punto de vista de la negociación colectiva y la libertad sindical. Las quejas, no solamente de estos dos países, sino a nivel mundial en la OIT, es que en México no hay libertad sindical y que apenas con la reforma laboral de este año se empieza a construir una nueva libertad sindical que antes no había. Y el Tratado de Libre Comercio, el nuevo tratado, hace mucho hincapié en esta libertad sindical y en la contratación colectiva, a tal punto que el protocolo del que hablaba hace un rato se dedica a vigilar por parte de los países que realmente se lleve a cabo la libertad sindical en México. Pero no paró ahí la cosa. Cuando se firma este protocolo hace 3 semanas, se lleva a la Cámara de Representantes una ley que se llama la ley H30, que hace que en esta ley se cree una comisión intersecretarial del gobierno de Estados Unidos para vigilar que en México se cumpla la ley, y además se dispone la creación de hasta 5 attachés o agregados laborales que trabajarán en la embajada mexicana, en la embajada de Estados Unidos en México, también para vigilar que se cumpla la libertad sindical y la contratación colectiva. El contenido de esta ley y la creación de estos 5 agregados laborales causó mucho conflicto, porque esos 5 agregados laborales no estaban contemplados en el protocolo ni en el capítulo laboral, y entonces la parte mexicana se sorprendió un poco porque no le habían avisado la creación de estos 5 agregados, y hubo un cierto ruido ahí. Finalmente, más o menos se aclaró
porque así dice la ley que aprobó la Cámara de Representantes, que estos agregados culturales van a tener funciones muy específicas, como son, por ejemplo, llevar a cabo un informe trimestral de cómo va el avance de la reforma laboral en México y también una serie de observaciones que puedan tener sobre si se está cumpliendo o no la libertad sindical y la contratación colectiva en México. El gobierno mexicano tiene que ser cuidadoso para que estos agregados laborales, como los agregados comerciales, los agregados culturales, los agregados militares, pues no pasen, no transgredan la ley mexicana, porque alguien puede pensar que la tentación de que se metan directamente a hacer funciones de inspección laboral que no están previstas ni en la ley mexicana, ni en la ley de Estados Unidos, ni en el tratado, pues se les ocurra pasarse un poco la raya. Pero yo creo que si hay claridad en sus funciones, pues van a ser más bien una labor de observación y de información a su gobierno, no al nuestro, sino a su gobierno, sobre cómo va transitando el cumplimiento de la ley. Pero todo esto quiere decir que en el tratado hay un aparato especialmente diseñado para cuidar que en los 3 países, pero sobre todo en México, se cuiden las condiciones laborales y se cuide la representación libre de los sindicatos y se cuide la contratación colectiva. Esto es un cambio radical respecto a otros tratados de libre comercio, no solo entre México, Estados Unidos y Canadá, sino en el mundo entero. Así es la primera vez que yo sé que hay un aparato tan sofisticado, tan complejo, tan costoso para vigilar que se cumplan las reglas laborales y ambientales, pero en este caso laborales, en los 3 países, pero particularmente en México. Lo que importante es saber esto a detalle, precisamente, tanto en el tema laboral como en el tema medioambiental y sindical. Así que, bueno, vámonos por partes. Maestra, ¿qué nos opina usted con relación al tema de los salarios de mujeres, que siempre son mucho más bajos que el de los hombres, aún cuando se trata del mismo trabajo? Bueno, hay que aclarar algo que es importante. Estos $16 son para la industria manufacturera, para la industria que se dedica a la producción de automóviles. Y resulta que en el caso de México, esa industria manufacturera es la que ha tenido las reducciones más importantes en el salario en los últimos 5 años. Entonces, es desde luego algo muy importante. Y claro, las reducciones afectan más a las mujeres porque tienen los salarios más bajos. Y otra cuestión muy importante, esos $16 de los que está hablando el tratado implica que estos, no les podemos llamar inspectores, pero estos agregados laborales que va a tener México, uno de sus requisitos es que sigan los lineamientos de la OIT, que sean, pues de alguna manera validados por la Organización Internacional del Trabajo, que sean expertos laborales a nivel internacional. Sí. Por lo tanto, esa inspección que van a hacer, y ahí sí, en esos reportes que van a hacer, pues obviamente van a detectar que la industria manufacturera en el caso del país ha tenido reducciones muy importantes en su salario. Que las mujeres no solamente tienen un salario más bajo, sino son las que menos derechos laborales tienen. Y que el sindicalismo de los contratos de protección es muy amplio en el país y que el reducirlo va a tener que ser un proceso largo y difícil y que va a tener que contar con el apoyo fuerte del gobierno de México. Afortunadamente en estos momentos lo tiene. No solamente va a ser suficiente el acuerdo de la OIT que reglamenta esto y que fue aprobado en septiembre del año pasado, sino que va a tener el apoyo del gobierno, en este caso de la Secretaría del Trabajo. Y lo más importante, nuestro mercado laboral tiene un componente muy alto de informalidad. Y estos trabajadores, traigo el dato, a nivel nacional, según datos del INEGI, es 56.3% en el segundo trimestre de este año. Pero en el caso de las mujeres es 57.3%, es más alto. ¿Cuál es la característica de estas trabajadoras? No tienen sindicato,
No tienen otros derechos laborales como la seguridad social y, por supuesto, su salario es más bajo. Entonces, regularizar eso, convertir a todos esos trabajadores informales en formales, no es un proceso que se pueda hacer de la noche a la mañana. Y requiere la participación del gobierno y de la iniciativa privada. No hay opción. Y también requiere de la participación de los trabajadores que están sindicalizados y que tendrán que hacer efectivos sus derechos laborales que ya están en la reforma laboral que se aprobó en mayo de este año. Esa reforma laboral ya contempla todos estos elementos. No hay nada que esté proponiendo el TECMEC que no esté contenido en la reforma laboral. Eso es una maravilla, una gran ventaja. O sea, tenemos el instrumento propio para poder hacer efectivos esos derechos laborales, tanto de los trabajadores, pero sobre todo de las mujeres. Ahora, el INEGI acaba de actualizar su información sobre la informalidad y nos da datos preocupantes. Nos dice que otras modalidades de la informalidad representan 29%, o sea, 29 de cada 100 trabajadoras están en esas condiciones. Y el sector informal representa dentro de la economía informal 22.5% del Producto Interno Bruto. O sea, sí estamos hablando de una deformación, por llamarlo de alguna manera, del mercado laboral que permite o posibilita que no se cumpla ni la reforma laboral ni los acuerdos del TECMEC, o que por lo menos lo dificulta. Sí, ¿cómo lo ves, Saúl Escobar? Bueno, sí, la informalidad es un problema que afecta seriamente a la economía mexicana y en parte el tratado va a tratar de, valga la redundancia, el acuerdo va a intentar reducir la informalidad en los sectores que trabajan para un patrón, porque hay dos tipos de informalidades: los trabajadores informales por su cuenta, que son por ejemplo los vendedores ambulantes, las personas que trabajan sin patrón, y hay informalidad dentro de los establecimientos que trabajan para un patrón, dentro de los trabajadores asalariados. Esta parte de la informalidad sí la puede combatir esta nueva reforma laboral mexicana y los mecanismos del Tratado de Libre Comercio. De tal manera que si se llega a localizar, a ubicar que en una fábrica exportadora hay personas que no tienen seguridad social, entonces esto puede ser denunciado, se pasa a un panel de expertos y el panel de expertos concluye que sí hay trabajadores que laboran sin seguridad social, entonces se hace una denuncia y la empresa o repara en 45 días, entre 10 y 45 días este asunto y le da seguridad social a los trabajadores, o será sancionada comercialmente para que sus exportaciones hacia Estados Unidos entonces sean más caras porque tendrán un arancel más alto. Esa es la sanción que tendrían. Y incluso señala el tratado cuáles serían las empresas o los sectores económicos claves para que se va a vigilar con mayor cuidado en el tratado, y son la industria, desde luego la industria automotriz, la industria aeroespacial, la industria de la cerámica, la industria del vidrio, la industria del acero, la de cemento, pero también, curiosamente, por ejemplo, mercancías industriales horneadas, o sea, yo creo que hablando de alimentos también, sobre todo el pan, porque aunque no se exporta, ellos hablan también de cualquier producto que compita con otros productos en Estados Unidos, pero no solo industrias manufactureras como las que acabo de señalar de aeroespacial, autos y autopartes, sino también mineras y también a empresas de servicios, sobre todo servicios digitales, servicios de internet, etcétera.
Entonces, el campo de acción del tratado es amplio. Vamos a hacer una segunda pausa con esta reflexión. Saúl, es la información a detalle, es información puntual, oficial, la que estamos analizando esta mañana en la mesa con el tema del impacto laboral del TEMEC aquí en México. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto. El tema en la mesa, el impacto laboral en México del TEMEC, qué es lo que va a ocurrir. Ya hemos hablado aquí con los especialistas esta mañana de algunas características del tratado comercial que se ha firmado y que solo falta pues su ratificación en el Senado de Estados Unidos. Aparentemente hay ventajas favorables, históricas, a favor de México en este tratado comercial. Ya han hablado aquí Saúl Escobar y Carmen Ponce de las ventajas relacionadas con, por ejemplo, la vida sindical, la libertad sindical y también otros parámetros relacionados con los niveles salariales. ¿Qué va a ocurrir con los migrantes? ¿Cómo va a estar esta situación de nuestros hermanos migrantes que pues han salido expulsados del país en busca de una mejor calidad de vida? Saúl Escobar. Bueno, lo que hay que recordar es que la vigilancia de las condiciones laborales no solo se va a aplicar en México, aunque México es, digamos, el país que recibe más atención de los tres, pero también México podría utilizar este tratado para que las condiciones laborales de nuestros migrantes en Estados Unidos mejoren, porque es sabido que los migrantes sufren de discriminación laboral, sufren de malas condiciones de trabajo, precisamente por su condición de indocumentados o de ser mexicanos o de ser trabajadores temporales. Entonces, en muchos campos, en muchas áreas de cultivo que se utilizan en Florida, en Texas, en California e incluso en el estado de Washington, allá en la frontera con Canadá, pues estas labores de los trabajadores agrícolas a veces están muy mal pagadas y en condiciones muy deplorables. Entonces México podría en un momento dado utilizar las nuevas reglas del tratado para exigirle a Estados Unidos y lo mismo en Canadá, con los trabajadores temporales que tiene Canadá, los trabajadores mexicanos. Sí, aunque en Canadá hay un poco más de respeto de las condiciones laborales, pero también podría hacer uso de esas cláusulas. Lo importante aquí es que, digamos, hay un cambio de orientación porque el libre comercio del que tanto se platicó durante décadas como el paradigma de los países para el progreso, ahora resulta que no es tan libre y que no debe ser tan libre, sino debe estar condicionado, acotado, vigilado y señalado para que cumpla, por ejemplo, con condiciones laborales y medioambientales más severas que en el pasado. Entonces el libre comercio ya no es tan libre, sino ya está más condicionado por estas cuestiones laborales y medioambientales. Y entonces, digamos que ojalá México sepa aprovechar estas nuevas condiciones laborales, no solo para mejorar las condiciones en México, sino también en Estados Unidos y en Canadá, pero sobre todo en Estados Unidos, donde tantos trabajadores mexicanos o de origen mexicano laboran, a veces en condiciones peores o más desventajosas que los ciudadanos, digamos, estadounidenses no mexicanos o no de origen latino. O incluso que otros migrantes. Incluso que otros migrantes, aunque habría que ver el lugar, porque, por ejemplo, quien trabaja en las fincas, en los campos de agrícolas, pues son básicamente mexicanos y ahí es donde se puede y además explotar más al trabajador. Por supuesto, tú sabes, hablando de explotación, los videos, los reportajes sobre estos mexicanos y además otros latinos que están, por ejemplo, en el área sur, cerca de Miami, en situaciones terribles, ¿no? Casi semiesclavos, ¿no? En esas condiciones tan lamentables en las que están realizando trabajos que evidentemente los estadounidenses no realizan. Esos trabajos, los más pesados, los más fuertes, los realizan mexicanos y latinos. Maestra Carmen Ponce, eres articulista de CIMAC Noticias, eres especialista en el mercado laboral y además, por supuesto, en derecho laboral. ¿Habrá sanciones para aquellas empresas, tanto estadounidenses, canadienses o mexicanas, que no cumplan? Sí, la principal sanción en el caso de México
toda mercancía que no se produzca bajo estas nuevas condiciones laborales no va a ser comercializada por los 3 países, como las otras mercancías. ¿Qué va a tener de particular? Pues que va a tener que pagar aranceles, si es que se acepta su comercialización, y si no, de plano se rechaza. Esa es la sanción que más puede afectar a la empresa privada. ¿Por qué? Pues ya sabe, si esta tasa la producen bajo condiciones fuera del tratado, del acuerdo laboral, esta tasa se queda en México o se va a tener que mandar a otro país, pero no va a entrar al Tratado de Libre Comercio. Porque como mencionó el maestro Escobar, no solamente son automóviles, aunque desde luego ahí es donde se centra más la atención. Claro. Son muchísimos otros productos, entonces sí es importante. Ahora, en el caso de la migración, se beneficia por esto que acaban de mencionar, por la posibilidad de tener más injerencia y más vigilancia de parte de México, pero también se beneficia en el sentido de que ya la expulsión de mexicanos hacia Estados Unidos puede disminuir en la medida en que mejoren los salarios en México y las condiciones de trabajo, porque no solamente van a mejorar los salarios, sino fundamentalmente las condiciones de trabajo, al tener un sindicalismo nuevo. Construir un sindicalismo nuevo en este país es un reto muy importante, pero fundamental, porque esta reforma laboral, de hecho, tiene un retraso de varios años, desde cuándo que se debería haber aplicado, ¿verdad? Por fortuna, se dieron coincidencias como el contar con un gobierno que estaba a favor de esto y la presencia y presión fuerte de los sindicatos de Canadá y de Estados Unidos. Son los que más han presionado en este sentido. Ahora, en el caso de la mujer trabajadora, desde mi punto de vista, estos agregados laborales que vamos a tener en el país a partir del próximo año posiblemente, son un beneficio para las trabajadoras, porque les van a garantizar de alguna manera o van a ejercer una presión para que sus empresarios o sus patrones o sus empleadores les generen mejores condiciones de trabajo. Y la idea es gradualmente ir combatiendo esa informalidad laboral que se da en los trabajadores que tienen patrón y que, les digo, es muy alta y sobre todo es la que más ha crecido en los últimos años. No es el comercio ambulante lo que más ha crecido, son esas trabajadoras y trabajadores que están subordinados, es decir, que tienen un patrón, y remunerados, pero que no tienen derechos laborales, porque ha sido un mecanismo que han encontrado los empresarios muy cómodo para ahorrar costos laborales y aumentar su tasa de ganancia. Eso gradualmente lo van a tener que modificar. Rápidamente, maestra, ¿qué es lo que le falta al TEMEC? Yo creo que le faltan más dientes a México. Eso es lo que yo diría. Tiene muchos dientes Estados Unidos y Canadá, y nosotros debemos buscar, nosotros como país, me refiero, tener más dientes en el tema de migrantes, por ejemplo. ¿En qué sentido? Tener una injerencia mayor en la regulación de las condiciones de trabajo de los y las migrantes mexicanas, desde luego. Y eso va a repercutir en el resto de Latinoamérica. A mí me gustó mucho la frase del presidente cuando se firmó este agregado, que dijo, sin darle las espaldas a América Latina. O sea, sin perder de vista que México forma parte de América Latina. México es un país hermano de Centroamérica y de Sudamérica. Totalmente. Eso no lo podemos perder de vista. Totalmente. Bueno, en ese sentido, Saúl Escobar, ¿qué es lo que para ti le faltaría al TEMEC? Bueno, la parte laboral y de medio ambiente yo creo que son favorables, pero hay otras cláusulas que son más dañinas para el país. Por ejemplo, en el caso de energía, por ejemplo, en el caso de la firma de otros convenios o de otros tratados comerciales con otros países, yo creo que estaban pensando particularmente en China, los Estados Unidos, que tienen ciertas prohibiciones, ciertas limitaciones que sí son dañinas para el país. Entonces, no es el nuevo tratado
todo miel sobre hojuelas, todo es perfecto, todo es bonito. Hay cláusulas muy agresivas contra México en ciertos sectores como energía. En el acero y el aluminio, por ejemplo. Y bueno, y hay otras restricciones comerciales para ciertos bienes que, por ejemplo, en el caso del acero, pues tiene un plazo más largo, en el caso del aluminio también, tiene otros plazos, pero que eventualmente o en un futuro pueden ser dañinas, ¿no? Y también hay que entender que todo esto se está cocinando porque tenemos, o más bien hay elecciones en Estados Unidos en noviembre del próximo año, ya en menos de un año hay elecciones presidenciales, y entonces todos quieren quedar bien con los sindicatos y en particular con ciertos sectores de la clase obrera estadounidense que votaron, en este caso por Trump. Entonces Trump quiere conservar esos votos y los demócratas quieren arrebatarle esos votos. Y entonces el tratado y el protocolo y la ley y toda esta negociación está teñida de este aspecto electoral. Entonces algunos piensan que después de noviembre del próximo año ya nadie se va a acordar de la parte laboral, pero quién sabe, porque la verdad es que las instituciones que vienen en el tratado pues sí parecen que van a ser más permanentes que de aquí a noviembre, y sí van a tener dientes y sí van a estar aplicándose no solamente unos cuantos meses, sino a lo largo de varios años. Entonces esperemos, por ejemplo, en la ley se habla de 5 años para que México cumpla con las reformas laborales. Entonces vamos a ver qué pasa, pero sí, desde luego, la cuestión política está ahí sobre la mesa. La disputa por la presidencia de Estados Unidos en noviembre del próximo año, 2020, y el papel que los sindicatos están jugando tanto en las negociaciones comerciales como en la vida política de Estados Unidos. Esto también es importante porque los sindicatos habían bajado su nivel, digamos, de protagonismo y ahora han tenido un protagonismo mucho más distinguido, mucho más fuerte en Estados Unidos y en su influencia en cómo quedó el nuevo tratado comercial o acuerdo comercial. Sí, bueno, al margen de lo que ocurra en la política, el tratado comercial, una vez que se suscriba por el Senado, se tendría que respetar. ¿Hay posibilidad de que se le realicen o que se lleguen a concretar otros agregados a lo largo del tiempo? No, yo creo que no. No, eso sí está Yo coincido descartado. totalmente con el maestro Escobar. Yo no creo que el Senado y los republicanos le modifiquen. Ni una coma. No, porque además todas estas cosas han sido aprobadas por Trump y defendidas por él. Forman parte de su proyecto, ¿no? Entonces, bueno, y además el juicio político que él está atravesando, bueno, es parte del contexto. Ya sabemos que la situación es electoral. Vamos a seguir recibiendo presiones respecto a los aranceles, no nada más México, sino otros países del mundo. Sí. Maestra. En el caso del acuerdo, se puso una cláusula donde se dice que se prohíbe que México o cualquier otro miembro del tratado tenga negociaciones con un país que no tenga un mercado libre y una serie de características, que es el perfil de China, para acabar pronto. O sea, se le hicieron a China, ¿no? Sí, se lo dirigieron a China. Y México no puede hacer un tratado con China bajo estas condiciones, y obviamente eso tiene pues el sello de Trump, ¿verdad? La posición de los sindicatos hasta ahorita ha sido particularmente inclinada a los demócratas en su mayoría, pero eso no quiere decir que no estén dispuestos a negociar con los republicanos. Eso está abierto. Por eso lo que mencionaba el maestro es muy importante. No hay que perder de vista que esto se está dando en un proceso electoral de Estados Unidos muy especial, porque está además matizado por una acusación al presidente fuerte, que normalmente implica que renuncie. Que lo destituyan. Que lo destituyan, ¿verdad? Entonces, sí es una elección especial, por decirlo, y obviamente él busca reelegirse y acabar con la posibilidad de que lo destituyan, ¿verdad? Y los demócratas, por su parte, pues están buscando recuperar la presidencia. Totalmente. En medio de todo eso está México con el tratado, y además México es que se había convertido en la piñata de Trump, ¿no? Saúl.
Bueno, esperemos que en los próximos días, en los próximos meses, el Senado termine con este largo camino de revisión del acuerdo o tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá, y se inicie ya una nueva etapa de las relaciones entre los tres países a nivel comercial, y veamos también si México, Estados Unidos y Canadá están realmente interesados en cambiar las condiciones laborales, si se aplican todas estas medidas, pero va a ser un proceso gradual, no va a ser un proceso rápido, pero sí hay nuevas condiciones para que las industrias exportadoras que gozaron de tantas ventajas laborales, particularmente los contratos de protección, pues inicien una nueva etapa. Y esto incluso puede cambiar el modelo de negocios de las empresas exportadoras estadounidenses o multinacionales en México, que se habían basado en bajos salarios y bajas prestaciones y bajas condiciones laborales, y inicien una nueva etapa, un nuevo modelo de negocios más basado en la productividad, mejor basado en, cambiar el modelo de administración, y vamos a ver también qué resultados hay, porque puede también ser que las inversiones extranjeras en nuevas plantas manufactureras se detengan ahora un poco y ya no vengan con tanta alegría y con tanta, profusión a México. Eso puede también ser un efecto, que se detenga la inversión extranjera directa en México, porque además hay un ambiente mundial de estancamiento. El crecimiento no solo está detenido en México, está detenido en muchas partes del mundo, prácticamente en toda América Latina, en partes de Europa, hasta China, que había sido el país que más rápidamente crecía, ahora está aminorando su desarrollo, bajando un poco su nivel de crecimiento. Entonces las condiciones mundiales tampoco son muy favorables, pero eso puede tener como contrapartida que el gobierno mexicano trate de generar un crecimiento menos basado en las exportaciones y en las inversiones extranjeras, y más basado en el mercado interno y en la inversión estatal para recuperar el crecimiento de México. Entonces veremos un año con muchas interrogantes, con muchas oportunidades nuevas, con muchos desafíos, con muchos cambios que pueden venir, pero también con muchas incertidumbres. Totalmente. Qué reto el que tenemos, el que tiene también el gobierno federal, evidentemente ante Trump y ante Canadá, sobre todo ante Trump, que bueno, finalmente, como bien dice maestra, nos estuvo agarrando de piñata todos estos meses y bueno, faltan 10, 11 meses, así que va a seguir esto. Vamos a ver en qué concluye de su juicio político de Trump en los próximos días, en las próximas semanas se tendría que definir también ya ese tema, pero bueno, hasta el momento ahí tiene, ha sido una negociación extenuante la de la Cancillería mexicana con relación a este tema con sus pares canadienses y estadounidenses, así que bueno, pues vamos a analizar con ustedes en otra mesa. Yo les hago la invitación para que regresen una vez que ya entre pues en vigor, una vez que ya sea aprobado. Se espera por ahí que en enero o febrero sea ratificado por el Senado de Estados Unidos. Nos sentemos de nuevo a la mesa para vislumbrar precisamente este tema tan importante del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Yo solamente quisiera agradecer una cosa, que hay una coincidencia que también tenemos que considerar. El primer ministro de Canadá y su partido también está apoyado por los sindicatos más importantes de Canadá. Sí. Entonces, no solamente es una presencia fuerte de sindicatos en Estados Unidos, sino fundamentalmente en Canadá. Y aquí el problema de los canadienses son las minas. Exactamente. Las minas que canadienses en México operan con mucha explotación de mano de obra mexicana en condiciones muy, muy lamentables. Así lo ha abierto además. Ese punto también, antes de evidentemente mandar a la pausa, yo quiero comentar precisamente este tema de la minería, porque usted bien sabe la situación de contaminación que se ha registrado, sobre todo en el río Sonora. Ha sido prácticamente una hecatombe, una destrucción ambiental tremenda. La población se queja de casos de cáncer por el contacto directo con el mercurio y otros metales pesados derivados de la explotación de la minería. Entonces, bueno, sin duda también ese es un tema. Maestra Carmen, ¿quiere comentar algo? Bueno, ese es el mejor ejemplo que podríamos poner de cómo la industria nacional
nunca se ha preocupado por la cuestión ambiental. Esa situación de Sonora es del Grupo México, La REA, el dueño de esa mina. Pero además, ese descuido de la parte ambiental, el gobierno ha sido cómplice, me refiero a los gobiernos anteriores, porque realmente nunca fue no solamente vigilado, inspeccionado, sancionado. A propósito, eso también hay que mencionarlo. La Secretaría del Trabajo actual en México ha dicho, y la Secretaría de Hacienda y el IMSS han dicho los tres que van a vigilar y sancionar y hacer auditorías a aquellas empresas que no cumplan con la parte ambiental y con la cuestión laboral. ¿Por qué? Estas empresas que tienen a trabajadores sin derechos laborales, violando la ley, no solamente están violando la Ley Federal del Trabajo actual, sino también están evadiendo el pago de impuestos y están evadiendo el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Están haciendo fraude con el Seguro Social. Entonces, están incumpliendo con 3 espacios de leyes muy importantes. Sí, totalmente. Son evasoras de impuestos y son factureras, además. Bueno, Saúl, comenta la maestra Carmen Ponce, pues una realidad, que están haciendo fraude ahí, en ese tema, en ese específico apartado, y además tú comentabas lo de las mineras canadienses, que sí están dañando el medio ambiente en México. Bueno, no solo eso, sino que además hay acusaciones de que las empresas han estado involucradas, o la administración de esas empresas, en agresiones directas a trabajadores y a líderes sindicales mexicanos. En el estado de Guerrero están acusadas de haber asesinado a un líder sindical hace 2 o 3 años. Entonces, estas cosas también han sido graves, no solo por parte de empresas estadounidenses, sino también por empresas mineras canadienses. Y esperemos que ahora con el tratado estas cosas bajen, ya no se presenten, y que si se presentan haya posibilidades de denunciarlas. ¿Pero qué se puede hacer con los daños que ya han sido registrados? No, se tienen que regenerar, se tienen que reparar estos daños ambientales. Y bueno, ese es otro capítulo de la historia o del asunto que requeriría una mesa especial, porque el daño ambiental es muy fuerte, sobre todo en algunos lugares, pero esperemos que con el tratado estas cosas se vayan mejorando, y sobre todo con voluntad política de los gobiernos, y en particular del gobierno mexicano. Porque no hay ley que se cumpla si no hay voluntad política. No, por supuesto. ¿Cómo calificarías el desempeño del canciller Marcelo Ebrard? Bueno, yo creo que ha sido bueno, ha sido pragmático, porque ha aceptado cosas gordas como la retención de los migrantes en el sur de nuestra frontera, pero también ha sabido negociar con habilidad. Yo creo que ha sido pues hábil y pragmático, yo creo que bajo la guía del presidente de la República, y entonces encontramos estos, digamos, claroscuros, pero que son parte de una relación muy compleja con Estados Unidos, que obviamente siempre ha sido difícil y siempre va a ser difícil, y siempre va a ser asimétrica, siempre va a ser desventajosa, pues por obvias razones de poder militar, económico, geopolítico. Entonces, negociar con Estados Unidos siempre va a requerir una mezcla de habilidad y pragmatismo, que esperamos que en este gobierno pues prevalezcan también los principios, más que más que el pragmatismo. Pero sí, sin duda es una relación muy compleja, y además teñida también por el otro asunto que todos sabemos, que es el tráfico de armas y de drogas. Totalmente, que está íntimamente ligada. Nosotros importamos ilegalmente armas y exportamos ilegalmente drogas, y esta es una situación que también tiene que tener un remedio. Totalmente. Bueno, hay algo que no hemos comentado, no se ha abordado mucho, maestra, sobre este tratado que prácticamente pues le abre la puerta a todo el comercio digital, todo el comercio por internet. Sí. Y además lo reglamenta. Era un tema que se quedó fuera del NAFTA, porque bueno, pues en la época en que se firmó el NAFTA, este tema no estaba en la agenda, ¿verdad? Ahora sí está en la agenda, era indispensable que estuviera, y qué bueno, y eso sí puede ser un beneficio muy importante para México. El presidente ha dicho que hay que tener internet en todo el país. A veces no tenemos conciencia o no nos acordamos
que eso todavía es un privilegio en este país y que en los demás países, Canadá y Estados Unidos, ahí hay una simetría impresionante, ¿no? Entonces, bueno, y lo otro es que el problema de los hackeos de las cuentas tan importantes, este año creo fue, o el pasado, que se presentó un hackeo nada menos que en el sector financiero. Así es. Entonces, y ahora en Pemex, sí es un tema muy importante, ¿cómo no? Entonces se abre la puerta evidentemente al comercio digital, pero a la par tendría que abrirse y además reforzarse la seguridad también para poder navegar y tener la certeza de que nuestro dinero va a llegar para la compra de este producto y que ese producto nos va a llegar a nuestra casa. Así es. ¿No? Así que bueno. Es. Bueno, en la actualidad en México ha crecido muchísimo los robos, la clonación de tarjetas, todo este tipo de la cosas. clonación de identidad, ¿no? La suplantación de identidad. Yo creo que ahí sí tendría que reforzarse pues mucho mayor, con mucho mayor ahínco por parte de las autoridades mexicanas, ¿no, Saúl? Sí, bueno, la parte del tratado que se refiere trata de proteger el comercio digital o el e-commerce, como le dicen, entre los tres países, también para evitar que haya comercio digital con otros países, particularmente con China, porque también el comercio digital en China ha crecido muchísimo. Claro, totalmente. Y entonces ahora puedes importar mercancías chinas comprando por internet. Y yo creo que el tratado también trata de cuidar ese aspecto. Pero sí nos vemos entonces en otra mesa, Saúl. Sí, claro. Amarramos ese compromiso. Gracias. Muchas gracias, Saúl Escobar, por tu valiosa participación. Maestra Carmen Ponce, siempre es un placer gracias a charlar ti que con nos usted. invitaste. Gracias. Bueno, pues nada más despido a la maestra Carmen Ponce Meléndez, economista por el Politécnico Nacional. Sí. Ella es especialista en Derecho Laboral, Mercado Laboral, sobre todo las mujeres. Y también a Saúl Escobar, economista por la UNAM, articulista especializado en reforma laboral y empleo en la Ciudad de México. Bueno, pues muchísimas gracias a usted por haberme acompañado a lo largo de esta hora y también agradezco a Mónica Ponce en la pantalla y a Karen Mendoza, que estuvieron con nosotros esta mañana en la interpretación de lengua de señas mexicana. Yo lo espero el día de mañana y gracias por acompañarme este jueves.